En esta serie estamos hablando de los hábitos de la felicidad, pero estamos hablando que eres tan feliz como eliges ser. Es algo que tú escoges. Y esta mañana vamos a hablar sobre lo que es ser feliz, pase lo que pase. Ser feliz, pase lo que pase. Entonces esta mañana seguimos en la serie de Filipenses, que estamos pasándolo versículo por versículo, o más bien sección por sección, de lo que conocemos como el libro más contento, más feliz de las Escrituras. Ya que el apóstol Pablo, cuando lo escribe y usa la palabra regocijar. ¿Cómo debemos regocijar? ¿Cuándo debemos regocijar? Ahora, uno de los errores mayores que cometemos, que yo me he dado cuenta que cometemos como seres humanos, es que a veces nos metemos en lo que es esta trampa del enemigo de el pensar cuándo entonces. Explico. El pensar de cuándo entonces es de que decimos, cuando esto acontezca, entonces voy a ser feliz. Por ejemplo, hay personas que dicen, cuando me salga de la casa de papá y mamá, entonces voy a ser feliz. O dice el alumno, cuando me gradúe de la universidad, entonces voy a ser feliz. Y hay personas que en error dicen, cuando me case, voy a ser feliz. Espérenme, no se rían. No estoy diciendo que al casarse no vas a ser feliz. Pero es que si tú no entras a un matrimonio ya feliz, no esperes que el matrimonio te haga feliz. El matrimonio es para hacerte santo, no para hacerte feliz. Si tú traes ese gozo del Señor, se va a producir en tu matrimonio. A eso me refiero. Pero hay gente que lo dice, ¿verdad? Y dice, dice la pareja nueva, cuando nazca mi hijo, mi hija, el bebé, voy a ser feliz. Cuando tenga un mejor trabajo, entonces voy a ser feliz. Entonces, por eso le llamamos este error de pensar cuándo y entonces. Cuando esto acontezca, entonces voy a ser feliz. Pero la realidad es que tú eres tan feliz como eliges ser. ¿Ok? Tú eres tan feliz como eliges ser. Entonces, pero la realidad es que esta felicidad siempre viene bajo ataque, ¿verdad? Siempre tiene cosas que no quieren que se produzca el gozo del Señor en nuestras vidas. Hay 4 barreras muy comunes que vienen en contra de nuestra felicidad y te las quiero dar esta mañana. 4 barreras en contra de nuestra felicidad. A lo mejor las conoces, pero tenemos la barrera del dolor. Que le llamamos, los matagozos, ¿verdad? Es como me lo tradujeron ahí, me gusta eso. ¿Qué viene a matar nuestro gozo? ¿Qué viene a quitarnos, robarnos el gozo, ¿verdad? En inglés lo traduciríamos killjoys, ¿verdad? Aquellas cosas que vienen y nos quitan, nos roban el gozo. El primero es dolor, ¿verdad? Yo recuerdo una ocasión donde mi espalda me falló y por 3 días estuve tirado literalmente en la sala de mi casa porque ya no podía mover de ahí. Quedé con un dolor de espalda, no me podía mover por 3 días y es imposible tener gozo cuando uno está tirado ahí con el dolor de espalda, ¿no es cierto? Para aquellos que lo conocen, o cuando una mamá está dando luz, ¿verdad? Está en parto, ¿verdad? Es imposible con ese dolor, ¿verdad? Aunque ahora chirean, ¿verdad? Les dan el epi, quién sabe qué, no. ¿Verdad? Cuando hay dolor, la sonrisa es muy difícil, ¿verdad? Hay otra cosa que produce que nos mata el gozo. Mira, no te sorprenda, las personas. Ay, no. Alguien dijo, este mundo sería mucho más feliz si no hubiera personas. No, eso no es cierto, ¿verdad? Pero la realidad es que personas vienen y a veces nos quieren robar el gozo, ¿verdad? Son matagozos. Ahora, no es cualquier persona. En el siguiente domingo voy a hablarte sobre 4 personas que el apóstol Pablo habla que vienen y te quitan tu gozo, pero te las quiero solamente mencionar que personas tienen la potencial de robarnos el gozo que Dios quiere que tengamos. Pero este tipo de persona es una persona que en inglés le llamamos unas personas bien picky, bien decidiosas, bien fastidiosas, personas que vienen a irritarnos, demandar de nosotros, no cooperan, un poco arrogantes, orgullosas. Este tipo de persona quiere, aunque lo sepa o no, quiere robarte el gozo en tu vida. La otra cosa que puede venir a matarnos el gozo es la presión.
La presión que sentimos de las demandas de la vida, de las personas a tu alrededor, ya sea presión que nos ponemos a nosotros mismos, la presión interna como la presión externa. Las presiones de la vida pueden venir a quitarnos el gozo del Señor. Y luego, todos estamos conocemos esta cuarta cosa, que son los problemas, ¿verdad? Los problemas vienen y nos pueden quitarnos el gozo del Señor. Ahora, la cosa es que nuestra meta al estudiar este libro y estudiar la palabra del Señor es que por medio del Espíritu Santo, que a pesar de estas cosas que quieren venir a quitarnos el gozo del Señor, que tú y yo podamos disfrutar de una paz y del gozo que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando del apóstol Pablo, que nos da sus recomendaciones de hábitos de la felicidad en medio de su circunstancia. Y para eso lo vamos a ver en Filipenses capítulo 1, ya me estoy adelantando. Filipenses capítulo 1, comenzando en el versículo 12 en adelante. No lo voy a leer todo esta mañana, Valeria, pero quiero enfocarme en el versículo 27. Porque dice, pase lo que pase, condúzcase de una manera digna de la buena nueva de Cristo Jesús, del evangelio de Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, no importa la circunstancia que tú estás pasando, es importante que tú te portes, que tú te conduzcas de una manera que sea digna del evangelio de Jesucristo. Ahora tú has de creer, esto está hablando de los predicadores de X cosas. No, está hablando de todo cristiano, de que tú y yo tenemos esta responsabilidad con Dios. Okay. Ahora dices tú, pero qué fácil, es el apóstol Pablo que nos lo está diciendo. No, ¿cómo que qué fácil? Déjate explico la situación del apóstol Pablo, cuando él expresa de esta manera. Dice, regocijar en el Señor siempre, y una vez más te digo, regocijadas. Siempre nos habla que los problemas, las pruebas producen en nosotros una fe, ¿verdad? Romanos 5, y siempre nos está hablando de eso. Pero tienes que darte cuenta que el apóstol Pablo, cuando él escribe este versículo, está hablando desde su prisión de hogar. ¿Ok? Quiere decir que él está en cadenas, ¿verdad? En una prisión del cual él mismo tiene que pagar por estar ahí. Imagínate, que te pongan en la cárcel, te acusen falsamente y luego te digan, vas a tener que pagar tu cárcel. Porque en esta ocasión lo pusieron en un hogar donde ya estaba el apóstol Pablo, pero no lo dejaron salir de ahí, sino que le asignaron, ¿verdad?, guardias que estaban encadenados hacia él las 24 horas al día. Imagínate, por 2 años en la prisión, pagando por estar en esa prisión, custodiado por estos guardias, sin nada de privacidad. Pero imagínate lo que tuvo que lograr para solamente ser un prisionero del César de Roma. Dice que él antes de esto quedó náufrago, ¿verdad? Su nave, cuando iba en el Mediterráneo, vino una tormenta y él tuvo que nadar, llegó hasta fíjate, náufrago, ¿verdad? Quedó a la deriva y luego nadó hacia la playa, ahí hizo una lumbrita ahí, ¿verdad? Y al meter su mano, ¿qué le pasó? Dice la Biblia que le mordió una víbora venenosa. Pero aún antes de todo eso, ya había pasado tiempo en una cárcel para llegar a Roma esperando presentarse delante del César. Quiere decir que cuando el apóstol Pablo nos dice, pase lo que pase, está diciéndolo después de haber sufrido mucho, cosa que a lo mejor tú y yo no hubiéramos aguantado, ¿verdad? Y se pone él a escribir una carta diciendo, ay, mira, los amo y gracias por sus oraciones y que quién sabe qué. Oiga, mi hermano, hay que ser muy sincero. Yo le voy a ser muy sincero. Si yo fuera ahí en la circunstancia, el apóstol Pablo, ¿verdad? Que caí todo, y yo caí en la cárcel, ¿verdad? Después de tan diversas circunstancias, yo no estuviera escribiéndoles una carta como la que escribió el apóstol Pablo. Yo les escribiría una carta que diría, a ver, ¿a quién se le digo? Hermano Ramírez, de la mesa directiva. Querido vicepresidente de la mesa directiva, sáquenme de aquí. Es todo lo que yo les diría. Yo no me pondría a decir, ay, les amo y que qué bonito y que sufran el Señor. Yo diría, hey, levanten una ofrenda, sáquenme de aquí. Aquí estoy por ser pastor de la avenida, necesito que me ayuden. O sea, y el apóstol Pablo, imagínate, en esta circunstancia, y se pone a escribir una carta de gozo, de alegría, que nos habla de cómo tú y yo debemos de actuar en medio de las diversas situaciones. Pase lo que pase. Y lo interesante de esto es que
el apóstol Pablo tenía toda la razón en el mundo para quedarse amargado. El apóstol Pablo tenía toda la razón en el mundo por ser una persona triste, náufrago, mordido por una serpiente, prisionero, acusado falsamente. Y luego el próximo domingo vamos a hablar cómo los mismos del Evangelio de Jesucristo venían en contra de él. Él podía haberse amargado, pero él escogió gozo. A mí me sorprende cuántas veces nosotros, y me incluyo, escogemos ser personas tristes cuando tenemos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. A mí me sorprende cuántas personas que dicen ser maduras en las cosas de Dios, viene una prueba y con esa prueba dejan de servir al Señor, dejan de sonreír, dejan de ser personas felices, ¿no es cierto? O sea, hazte la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tú estabas náufrago? Te mordió una serpiente, quedaste en la prisión 2 veces, se te acusó falsamente, tuviste que pagar por tu prisión y todo eso, nomás te dieron un papelito y una hoja para que escribieras. Y nosotros nomás viene cualquier cosita y ya estamos, ¡ay!, en la calle de la amargura. ¿Por qué? Porque no hemos escogido el gozo del Señor como nuestra fortaleza. Entonces yo quiero animarte esta mañana de que tú escojas el gozo del Señor. Que tú escojas ser una persona feliz, pase lo que pase, que te conduzcas de una manera digna de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Así que yo quiero que tú hagas este compromiso esta mañana. Voy a ser feliz. Yo creo que tú lo digas. Voy a ser feliz, pase lo que pase. Ya te comprometiste. Hay algunos que no lo dijeron. Ok, vamos a trabajar con esa amargura. Pase lo que pase. Dilo, pase lo que pase. Voy a ser feliz. ¿Por qué es necesario establecer eso? ¿Por qué es necesario establecer eso? Porque tú no sabes lo que está por venir. Y si vas a esperar saberlo, cuando llegues a ese punto en tu vida, vas a tambalear y vas a decir, para eso no puedo ser feliz. Pero si tú haces la decisión antes de que acontezca la circunstancia de ser feliz, Dios va a respaldar tu fe en Él. Quiero comenzar en el libro de Filipenses, capítulo 1, el versículo 12. ¿Ok? Porque tú puedes ser feliz, pase lo que pase, a pesar de estos matagozos. Y con este primero, ponme el primer punto ahí. Aquí está el primer punto y el único del día de hoy. Hoy nomás voy a predicar un punto. ¿Ok? Tú puedes ser feliz si tú miras cada problema desde el punto de vista de Dios. ¿Cómo es que tú puedes ser feliz, pase lo que pase? Tú necesitas tener la perspectiva. Esa es la palabra clave si la quieres poner ahí a tu lado. La perspectiva de la circunstancia que estás viviendo, que está aconteciendo. Y después les voy a dar los otros 3 puntos de hábitos de felicidad que el apóstol Pablo nos habla. Pero hoy quiero concentrarme en que tú y yo podemos ser felices, pase lo que pase, si tenemos el punto de vista de Dios. Porque lo que pasa cuando estamos en las diferentes circunstancias es que pensamos o vemos la situación desde nuestro propio punto de vista. Y eso es lo que nos debilita. Y yo me he dado cuenta de algo, que las personas maduras en las cosas de Dios no fácilmente pierden el gozo del Señor. El gozo del Señor es la marca de una persona madura, una persona que es sensible al Espíritu Santo y su mover. ¿Por qué? Esto se logra porque la persona, así como nos da el ejemplo el apóstol Pablo, a pesar del problema, escoge ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Quiere decir que personas contentas, personas felices, siempre tienen una perspectiva amplia. Lo puedo decir de esa manera, una perspectiva amplia de su circunstancia, no finita, pero infinita, que tienen una perspectiva sobre este mundo más grande que ellos mismos. Quiere decir que estas son las personas maduras, son las personas que ven la escena más grande, ven las posibilidades más allá de lo que es. Las personas que no lo ven de esta manera reducen su circunstancia a simplemente un dolor, una persona, una presión o un problema. Pero una clave para distinguir si en tu circunstancia estás comportándote de una manera madura o no.
Aquí se los voy a dar gratis. ¿Listo? Escríbelo. Las personas que preguntan el por qué. Personas que preguntan por qué no son personas maduras. ¿Sabes tú? Que les acontece algo y dicen, ¿por qué, Señor? Fíjate, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite el otro? ¿Por qué Dios dejó que esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La persona inmadura pregunta el por qué. Y todos hemos preguntado por qué. Pero la persona madura pregunta ¿qué? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida por medio de este problema? ¿Qué es lo que Dios tiene como propósito al permitirme? No pregunta el por qué. Te voy a decir por qué eso es inmaduro. Porque a veces dice la palabra del Señor que la manera de Dios es más elevada que nuestra manera. Es decir, que los pensamientos de Dios son mayores que nuestros pensamientos. Entonces va a haber cosas que tú no vas a entender de lo que Dios está tratando de lograr en tu vida. Y si tú no cedes al mover del Espíritu Santo, vas a quedarte amargado, amargada, vas a quedarte estancado en tu falta de felicidad porque quieres entender el por qué en vez de prestarte a lo que es que Dios quiere lograr en tu vida. El apóstol Pablo nos enseña no preguntar por qué, pero preguntar qué. ¿Por qué es que Dios, qué es lo que Dios quiere lograr a través de dejarme pasar esta prisión? La realidad y la verdad del asunto es que en esta vida no importa si sea bueno o sea malo, siempre y cuando sea el plan de Dios, Dios puede obrar todas las cosas para un bien para aquellos que están en Él. No es decir que todas las cosas son buenas, pero que aún las cosas malas, con la perspectiva de Dios, se puede uno prestar a lo que el Espíritu Santo quiere lograr en nuestras vidas. ¿Me está diciendo entonces, pastor, que aún mis faltas Dios las usa para producir algo bueno? Sí, claro que sí. Si fuera lo contrario, no sé si nosotros estuviéramos aquí. Entonces, pastor, me está diciendo que mis faltas, mis fallas, aún mis pecados, Dios los usa todos para, aún personas que no son tan agradables hacia mí, Dios usa todas estas personas para producir algo bueno en mí, para que, sí, Dios hace algo bueno porque es parte de su propósito. El apóstol Pablo entendía esto. Es más, me atrevo a decir que para el apóstol Pablo yo he llegado a entender que él buscaba entender a Dios más que entender su problema. Y para nosotros lo primero que acudimos cuando pasa algo en nuestra vida es querer entender el problema, el por qué. Y el apóstol Pablo dice, no, a mí me interesa más entender a Dios. ¿Quién es Dios? Conocerlo mejor. Entender, no por qué me está aconteciendo eso, pero entender quién es Dios y qué es lo que Él quiere lograr en mi vida. Es más, el apóstol Pablo trataba de entender quién era Dios mayormente que entenderse a uno mismo. Y esa es la filosofía de la nueva era, ¿verdad? Date cuenta quién tú eres y que el mundo gira alrededor tuyo y que tú eres el centro de tu universo y quién eres tú, y identifícate cuál es tu identidad. Y el apóstol Pablo no se concentró en esto. Él sabía que su felicidad se encontraba en quién era Cristo Jesús, el Cristo resucitado, como él se expresaba de él en cada uno de sus saludos de cartas. Dice, mira, para yo poder tener felicidad en mi vida, pase lo que pase, yo necesito mirar mi problema desde el punto de vista de Dios. Y eso es lo que te aconsejo que tú hagas esta mañana. Tienes el versículo 12, Valeria, pónmelo ahí. Dice, quiero que sepan, o sea, por si acaso no se han dado cuenta, por si acaso no lo saben. Si te fijas la expresión, es muy intencional el apóstol Pablo. Dice, quiero que ustedes sepan. En otras palabras, no se crean de lo que han escuchado. En otras palabras, no se crean del chisme. La próxima semana voy a hablar del chisme. No se la pierdan, chismosos. Dice, por si acaso estás dudando, quiero que tú sepas, que no te creas de lo que dice la gente de mí. Yo no estoy en las circunstancias que dicen que yo estoy.
no me están afectando como ellos dicen que me está afectando. El resultado no es el resultado que ellos están anunciando. Son puras noticias, puras fake news, puras noticias falsas. Sí, estoy en la prisión, pero la prisión no me tiene a mí, yo tengo a la prisión. No me están escuchando esta mañana. Que en cualquier circunstancia que tú estás pasando, pase lo que pase, tú puedes tener el gozo del Señor. Ahora deja explico este concepto un poquito más. Porque aquí el apóstol Pablo quería llegar a Roma. Él quería llegar al Imperio Romano con el fin de predicar el Evangelio de Jesucristo. Si tú ves tus escrituras, él anhelaba llegar. ¿Por qué quería llegar el apóstol Pablo al Imperio Romano, a la ciudad de Roma? Bueno, bien sencillo. Durante su época, durante este tiempo en la historia, la ciudad de Roma era el centro básicamente del universo. Toda filosofía, toda religión, toda economía, todo ejército, todo giraba alrededor de lo que era el Imperio Romano. El apóstol Pablo entendía esto y él sabía que por medio del Imperio Romano, si él podía llegar ahí con el Evangelio de Jesucristo, él podía alcanzar a muchos, influenciar a muchos con la palabra de Jesucristo. Entonces la idea del apóstol Pablo, si tú me dices, ¿cuál era el sueño del apóstol Pablo? El sueño del apóstol Pablo era de llegar a Roma y rentarse el Coliseo, ¿verdad? Y llenarlo de puros inconversos y rentarse unas bocinotas de esas grandotas, ¿verdad? Y con un micrófono y predicar que Cristo es la venida, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. Y después de eso iba a tener más salvos que cuando Pedro predicó en Jerusalén. Esa era la aspiración del apóstol Pablo, de llenar todo el Coliseo de personas y que hubiera una gran cosecha. Él quería una cruzada. Él quería una cruzada para poder llegar a personas con el Evangelio de Jesucristo. Ese era el plan del apóstol Pablo. Pero ¿cuál era el plan de Dios? Dice Dios, mira, me gusta tu idea. Tiene razón tener una cruzada, llenar el Coliseo y cuantas cosas. Pero ¿sabes qué? Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mi plan no es tu plan. ¿Y qué no es por eso que tanto nos molestan las circunstancias que nos vienen a robar el gozo? Nos roban el gozo porque no nos funcionó como queríamos. Aunque no digan amén. Que ¿por qué nos frustran las circunstancias? Porque no nos salimos con la nuestra. Digan la verdad. Por eso que nos frustran las circunstancias, las situaciones que vienen a robarnos el gozo del Señor. Dice el apóstol Pablo, yo quiero ir y predicar en una cruzada. Dice Dios, no, esa no es mi idea, yo tengo otra idea. Yo quiero que tú vayas a Roma. Ok, ya comenzamos bien. ¿Y qué más, Señor? Yo quiero que vayas a Roma y que estés en la cárcel. Tiempo, espérame Dios, o sea, yo aquí con la inspiración de predicarle a todo mundo y tú me vas a poner en la cárcel. ¿Cómo es eso parte de lo que Dios quiere para mi vida? Pero sabemos que Dios usó las circunstancias para producir un bien. Dios tenía otra idea. Dice, te voy a poner de prisionero ahí en Roma y no solamente eso, pero voy a poder para custodiarte unos guardias de la escuadrilla del César. Te voy a dar soldados reales para que estén a tu lado. Y dice la palabra del Señor que por 2 años, cada día el apóstol Pablo vivía esposado con un soldado al lado de él en cadenas. Encadenado con un soldado para que no se fuera a ningún lado, para que no pudiera hacer cosas que ellos no querían que hiciera. Imagínate tú. Pero no solamente eso. Él tenía su idea y el apóstol Pablo tenía su idea y Dios tenía otra. Dice, no solamente eso, pero ¿sabes qué? Te voy a hacer el prisionero de Nero. Te voy a hacer el prisionero del César del Imperio Romano, que era Nero. ¿Has escuchado de Nero? Nero básicamente es el emperador que más odiaba a los cristianos, que trajo la persecución a los cristianos. Es más, es Nero que algunos piensan que Juan, cuando escribió de la isla de Patmos, que creen que cuando él habla del anticristo, se estaba refiriendo al César del Imperio Romano, del cual ahora se convierte el apóstol Pablo en el prisionero de él. Imagínate,
Tú queriendo hacer cosas buenas y Dios te manda al peor enemigo que Él tiene en la faz de la tierra. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque el apóstol Pablo se convierte en lo que es un prisionero importante, acadenado 24 horas a día con guardias que se les cambiaban, dicen los teólogos, que se les cambiaba el soldado cada 4 horas. Ahora yo, siendo quien soy, me puse a hacer las matemáticas, 24 horas al día, cada 4 horas, son 6 soldados cada día, 365 días, quiere decir que en 2 años, 365 multiplicado por 2, quiere decir un total de 4,380 soldados cuidaron del apóstol Pablo durante su tiempo en Roma. Imagínate, 4,380 soldados posiblemente custodiaron al apóstol Pablo. Ahora mi pregunta es esta: ¿quién estaba encadenado a quién? Porque aquí tienes el apóstol Pablo, aquel que recibió visión de parte de Dios, ¿verdad? El mayor teólogo de las escrituras, y está encadenado con un soldado. Imagínate tú la conversación que se llevaban a cabo cada día con esos soldados. Imagínate, encadenado con el apóstol Pablo. Buenos días, apóstol Pablo. ¿Cómo estás? Yo muy bien, Juanito. ¿Y tú? Muy bien, pues aquí estábamos otras 4 horas. Gracias por venir. Sí, gracias por tenerte en cadena. Sí, gracias. Oye, Juanito, ¿has escuchado tú de la Rosa de Sarón? No he escuchado yo. A ver, cuénteme, apóstol Pablo. Bueno, la Rosa de Sarón. Llegaba Pedrito, el otro soldado. ¡Hey, Juanito, ya se te acabaron tus 4 horas, digo yo! Éntrale, Pedrito. Apóstol Pablo, ¿cómo estás? Bien, Pedrito, gracias por estar aquí. Oye, Pedrito, ¿has escuchado tu delirio de los valles? La conversación seguía. Pasan las 4 horas. ¿Quién más viene? Ya, Juanito, Pedrito, Luisito. Y luego entra Luisito. Me toca. Oye, Luisito, ¿has escuchado tú de la filosofía de la resurrección de los muertos? Tú, que yo te he escuchado hablar de la ciencia, ¿tú qué piensas de la resurrección de los muertos? Bueno, si estás hablando de una perspectiva metafísica, de los cambios del ADN y los... No, ¿has escuchado de aquel que resucitó de entre los muertos? Imagínate la oportunidad de poderle predicar íntimamente a 4,380 soldados que nunca habían escuchado el mensaje de Jesucristo, y ahora ni modo de que se vayan a ir a comerse una torta, porque ahí los tenía él acadenados, pero no en las cadenas físicas, sino con esa cadena del impulso del Espíritu Santo para abrir sus corazones para recibir a Cristo el resucitado. Por eso pregunto, ¿quién estaba encadenado a quién? Mira, tú puedes estar encadenado por tus circunstancias, o tú puedes tener tus circunstancias encadenadas a ti para que te vean gozarte en el Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, tú determinas cómo recibes las diversas persecuciones en nuestras vidas. Oh, a mí me encanta esta porción de las Escrituras. Dice el apóstol Pablo que hubo 2 resultados a raíz de que él haya llegado como prisionero a predicar el evangelio en Roma. ¿Por qué? Porque si tú te fijas en el capítulo 4, y vamos a llegar ahí, si tú te fijas en el capítulo 4 de Filipenses, dice que había aquellos de la casa de Niro, de la familia de Niro, el emperador de Roma, el César de Roma, que llegaron a ser cristianos. Cosa que a lo mejor no se hubiera logrado si él hubiera promovido una campaña evangelística, una cruzada de milagros y avivamiento. ¿Yo qué voy a hacer? Hacer parte de eso. Pero por medio de las cadenas, el evangelio de Jesucristo llegó aún a la familia del César, que odiaba a los cristianos. Y en segundo lugar, y es lo más precioso, es que a veces tú no entiendes tu circunstancia lo suficiente para obedecer. Yo te quiero decir algo en el nombre del Señor. Dios no necesita tu entendimiento, necesita tu obediencia. Va a haber cosas que tú no vas a entender.
Pero si tú cedes tu voluntad, tu orgullo y te rindes, tú puedes recibir la perspectiva de la circunstancia desde el punto de vista de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando del apóstol Pablo. No solamente la familia del emperador fue salva, pero aquí dice que el plan de Dios era de sentar al apóstol Pablo. Si tú te fijas, dice que el primer viaje misionero, el segundo viaje misionero, el tercer, ahora ya estoy exagerando, ¿ok? Soy evangelista. El cuarto viaje misionero, el quinto viaje misionero, el sexto, ¿verdad? ¿Sabías tú que el apóstol Pablo, uno de sus viajes misioneros era llegar a España? Una de sus mayores metas era de Roma pasarse a España, cosa que no pudo lograr, pero sí llegó el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo es que llegó? ¿Cómo se esparció el Evangelio de Jesucristo? Porque si el apóstol Pablo hubiera hecho una cruzada, hubiera salvado miles. Pero como Dios lo hizo prisionero, salvó generaciones. ¿Por qué digo yo esto? Porque el apóstol Pablo era un tipo que con la pasión de predicar el evangelio, él andaba aquí y él andaba allá. Y que vámonos a Tesalónica, vámonos a Gálatas, vámonos a Efesios, vámonos acá. Y andaba por todo el Mediterráneo queriendo compartir el evangelio. Y Dios dice, espérame. De tanto que andas ahí, yo necesito que seas un prisionero por unos 2 años. ¿Pero para qué? En esos 2 años, ¿tú sabes cuántas almas puedo yo alcanzar? Y Dios le dice, siéntate y te voy a poner en cadenas para que no te vayas para ningún lado. Y que te sientes a escribir el libro de Efesios en vez de ir a visitar Efesios. Para que te pongas a escribir el libro de Gálatas. Y ¿sabes qué? A los de Tesalónica, esos son bien bárbaros. Escríbeles 2 veces. Y a los de Corintios, esos adúlteros chismosos, 2 veces para que se les quite. Después les voy a predicar a ustedes de los Corintios, no se preocupen. ¿Y sabes qué? En vez de ir a Gálatas, escríbele a la iglesia de Gálatas lo que va a ser la introducción a tu mejor libro, el libro de Romanos. ¿Qué te parece? Dios tiene su plan y nosotros tenemos el nuestro. Y muchas veces quien mata el gozo del Señor en nuestras vidas somos nosotros mismos, a no ceder a la voluntad de Dios. Dios tiene algo mayor y mejor que compartir contigo, siempre y cuando le permitimos obrar como Él quiere obrar. Y eso por el apóstol Pablo dice, yo, queridos hermanos, hermanas, quiero que ustedes sepan que sí estoy en la prisión, pero aún en medio de la prisión yo tengo el gozo del Señor. Yo tenía mi plan, pero Dios tiene un mayor plan para mi vida. Sí, estoy pasando esta circunstancia, pero esta circunstancia no me está pisoteando, sino que yo estoy danzando con regocijo alrededor de mis enemigos, alrededor de mi circunstancia, aún en mi deficiencia. Dios se ha de glorificar. Por eso dice el apóstol Pablo, regocijar en el Señor. Y otra vez te digo, regocijar. Wow, este era el plan de Dios, un plan mayor. ¿Sabes lo que me gusta del apóstol Pablo? Yo quiero que tú aprendas el secreto a la felicidad. Él aprendió a enfocarse en las posibilidades y no en la prisión. Lo voy a decir de nuevo. Él escogió enfocarse, darle atención a las posibilidades y no la prisión, a la potencial y no el problema, a la promesa y no el dolor, al propósito y no la presión. No dicen amén, lo voy a repetir de nuevo porque yo estoy predicando para más amenes que esos. El problema con muchos que no experimentan el gozo del Señor es que escogen enfocarse en el delito, escogen enfocarse en la lastimadura, escogen enfocarse en cómo no se salieron con la suya, enfocan en lo que es la prisión, el problema, el dolor y la presión, en vez de enfocarse en las posibilidades, la potencial y la promesa que Dios ha tenido para ti desde que Él pensó darte vida. Lo que me gusta del apóstol Pablo es que él elimina las posibilidades y cómo responder. Una vez más, si fuera yo no les hubiera escrito tan bonita carta. Ay, regocijen, estoy en la prisión. No, sáquenme de aquí, apúrenle. No, el apóstol Pablo no. Él no se enfocó en la circunstancia. Él se enfocó en el propósito de Dios para su vida. Él eliminó las otras posibilidades. Mira, te voy a decir de esta manera.
Y antes de que tú pienses, y mira, no te pierdas esta serie porque ya vamos. Me encanta porque el apóstol Pablo nos enseña cómo pensar correctamente. ¿Sabías tú que la mayor parte de los problemas que tú tienes en la vida es porque tú piensas incorrectamente sobre ellos? Por eso el apóstol Pablo dice, ser transformados en vuestro entendimiento. Ajá. Por eso dice que la perseverancia produce paciencia, la paciencia. ¿Por qué? Porque si tú cambias tu perspectiva, si tú cambias tu manera de ver las cosas, tú puedes cambiar los acontecimientos. En inglés se llama, the metaphysical can change the physical. Lo metafísico puede transformar lo físico. La filosofía, la idea, el pensamiento, el cognitivo puede cambiar algo en lo físico. ¿Dices tú de veras? Sí. ¿Sabes por qué? Porque así nos ha diseñado el Señor. Lo voy a explicar después cuando hablemos de esto, pero escúchame, te voy a dar una introducción. Aparte de Dios, lo más precioso que Dios nos podía haber dado es la habilidad de pensar. ¿Por qué? Sabemos que para recibirlo como Señor y Salvador, de llegar a un razonamiento, de tener que necesitarlo a Él como nuestro Salvador. Pero imagínate tú que el hecho de que, porque ninguna otra criatura formada por Dios tiene la habilidad que el ser humano tiene de pensar. De pensar con el razonamiento humano es algo divino. Es algo que Dios ha depositado en nosotros. El hecho de que tú puedas formular pensamientos, decidir entre el bien y el mal y decidir qué te gusta, qué no te gusta, todo eso es la creatividad de Dios impartida en nosotros. Por eso la palabra del Señor dice que fuimos hechos a su imagen. ¿Y sabes que por eso es que Satanás nos odia tanto? Porque nosotros nos parecemos a Dios en ese aspecto. Que nosotros podemos producir por medio de nuestros pensamientos algo en realidad. Te voy a dar un ejemplo cómo esto trabaja en la vida cotidiana. Porque el apóstol Pablo eliminó posibilidades negativas para poder ceder a las posibilidades positivas. O sea, el plan de Dios. Cada mañana tú te levantas y te da hambre. ¿Cierto o no cierto? Cierto. Come on, los estoy viendo. Ni modo que anden en dieta y todos. Nos levantamos cada mañana y tú dices, tengo hambre. ¿Qué voy a comer? Y tú comienzas a razonar qué es lo que tú quieres. Comienzas a pensar, ¿verdad? Y si no se te ocurre nada, abres el refri, te asomas para ver qué sobró de noche, ¿verdad? Recalentado o algo. Pero tú pasas posibilidades en tu mente todos los días de las cosas más sencillas, sin darle mucha atención, aunque fuiste muy intencional, cuanto más las cosas de Dios. Dices tú, mira, yo quiero unos huevitos, ok, pero rancheros, fritos, con chile, ¿cómo más? Scrambled, over easy, hard over easy, over soft, sunny side up, y no sé quién sabe qué tanto más los piden. O tú puedes decir, yo quiero unos pancakes. ¿Sí saben lo que son pancakes? Pancakes son pancakes. O yo quiero unos waffles. ¿Sí saben lo que son waffles? Son como las pupusas, pero sin nada adentro. ¿Para qué vas a querer esas cosas? Entonces, cada mañana tú te levantas pensando posibilidades. ¿Qué voy a tomar? Cafecito, un juguito de naranja, de manzana, naranja, guayaba, horchata, jícama. Jamaica. Y si eres latino, tantas posibilidades de que lo vas a tomar, ¿verdad? Y luego con tu razonamiento tú llegas a una conclusión y decides. Jugo de naranja. Vas, consigues jugo de naranja y lo que fue un pensamiento se produjo en acción. Lo metafísico se convirtió en lo físico. Tu creatividad, dices, ¿todo eso para la naranja? Sí, y pasa así. Dice el apóstol Pablo, en esta circunstancia, yo decido cómo pensar acerca de mi circunstancia. Yo decido lo que voy a pensar y en sí Dios me da la voluntad de influenciar el producto o lo que sucede a raíz de mi actitud.
Aunque estoy en la prisión, no tengo que ser prisionero. Aunque soy esclavo, no tengo que estar en esclavitud. Aunque estoy en cadenas, no tengo que estar encadenado. ¿Me estás escuchando? Aunque estás divorciado, no tienes que padecer el divorcio. Aunque estás sin trabajo, no tienes que estar sin provisión. Aunque estás enfermo, no te hace falta la sanidad. ¿Por qué? Porque Dios nos da la habilidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. El apóstol Pablo elimina nuestra actitud negativa y escoge cómo responder a la circunstancia de una manera correcta. Por eso te digo que hay muchos cristianos que se meten en problemas de la manera que responden a las diversas circunstancias de la vida. Pero sabes que todas estas circunstancias son para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Son para ver cómo tú vas a responder a la circunstancia. Si tú vas a escoger una manera tóxica o negativa hacia la circunstancia, o si vas a responder de una manera santa, de una manera bíblica, de una manera de madurez cristiana. Imagínate si el apóstol Pablo hubiera escogido otra diversa manera de ser con esos soldados. Llega Juanito cada mañana y se ponen las cadenas. ¿Cómo estás? El apóstol Pablo. ¿Y tú qué otra vez? No, pues óyeme, pues me mandó el César y pues hay que aprovechar, ¿no? ¿Por qué no nos hacemos amigos? Yo no te quiero hacer amigo. Tú eres un soldado del imperio romano, tú eres mi enemigo. Bueno, pues como tú escojas pasar las siguientes 4 horas. Así escojo. No entra Pedrito. Hola, apóstol Pablo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ay, cállese usted. Otro que viene ahí a molestarme. ¿Cómo que? Pues yo solamente estoy siguiendo órdenes. Oye, pues, que Lirio de los Valles y quién sabe qué onda. Acá no pusiste atención la primera vez. Imagínate si el apóstol Pablo hubiera escogido una respuesta tóxica a la circunstancia que estaba viviendo. El evangelio no hubiera llegado a la casa del César. El evangelio no hubiera llegado a las páginas escritas que ahora las tenemos como la mitad del Nuevo Testamento de la palabra del Señor hacia nuestras vidas. Quiero decirte esta mañana que tú escoges parte del resultado de tu circunstancia por la manera que tú te comportas al vivir la circunstancia que Dios permite en tu vida. Lo que necesita cambiar no es la circunstancia, lo que necesita cambiar es tu perspectiva. Lo que necesitas dejar ir es como tú quieres que resulten las cosas y dejar que Dios resulte las cosas. Que pase lo que pase, la única decisión que tú debes de tomar es: pase lo que pase, yo voy a ser feliz. Pase lo que pase, yo voy a ser feliz, yo voy a regocijar. Me hagan lo que me hagan, yo voy a regocijar en el Señor siempre. No importando cuánto me falte, cuánto me hace falta, lo que el diagnóstico del doctor me diga, no importa las circunstancias, que yo voy a escoger alabar y glorificar a Dios, no importando lo que pase. ¿Por qué? Porque yo veo ahora las cosas desde el punto de vista de Dios y no desde un punto de vista de un ser humano. En inglés le diríamos: he had a reframing of his reference. Le pintó una escena diferente, tomó una referencia diferente a su circunstancia. Quiere decir que él escogió pensar diferente. Y ese es el mismo lujo que Dios te da a ti. Pase lo que pase, te da la oportunidad de escoger diferente. Ahora, yo te quiero decir algo, porque es bien fácil decir: pastor, usted lo que me está hablando es filosofía, es la psicología y que eso. Mira, sí es, pero no quiere decir que está mal. Porque el apóstol Pablo sabía lo que estaba haciendo. No es que el apóstol Pablo se está escondiendo detrás de una experiencia religiosa. El apóstol Pablo no se está escondiendo detrás de un sermón bíblico de que todo lo que pase es para el bien y que las cosas van a acontecer bien porque Dios es maravilloso y todo. No. No es que la prisión no le afectó al apóstol Pablo. No es que la prisión le produce gozo al apóstol Pablo. Escúchame bien lo que te voy a decir. La prisión no produjo el gozo al apóstol Pablo. El gozo del Señor, la presencia de Dios produjo gozo aún en medio de la prisión.
No estoy diciendo que levantemos el tapete y agarremos la escoba emocional y barremos todo como que sin nada. Hay gente que tú le dices, ¿cómo estás? Bien, siempre están bien. Y por dentro están por la calle de amargura. Tampoco es que vamos a ser automártires. Ay, que el cielo se está cayendo y que todo el mundo me odia y que quién sabe qué. La vida es real, ¿no es cierto? Nos afecta. Entonces no me malentiendan. No malentiendan al apóstol Pablo. No se está escondiendo detrás de la religión. No se está escondiendo detrás del optimismo necio. Hay personas que dicen, oh no, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No te preocupes, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Óyeme, si el gozo del Señor únicamente te viene cuando todas las cosas van a estar bien o tienen la potencial de estar bien, no es el gozo del Señor. Es el gozo de la circunstancia. Pero si tú tienes la certeza de que pase lo que pase, el gozo del Señor va a ser tu fortaleza, que tú vas a regocijar, no importando cómo te traten, qué digan de ti o lo que te hagan, que tú no te vas a esconder detrás de la religión o del optimismo necio o de una filosofía de desligamiento de la realidad, pero que tú vas a estar basado en las Escrituras y la confianza en el principio de la expectativa de la providencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que pase lo que pase, tú te vas a confiar de que tú estás en el fiel cuidado de Dios. ¿Cuántos están en el fiel cuidado de Dios? Entonces, ¿por qué te preocupa la circunstancia? ¿O estás en el fiel cuidado de Dios o no? Y ahí es donde nos hace falta la fe, la confianza de decir, bueno, si Dios permite esto, Él tiene su razón. No. Lo que queremos es nuestra razón. Lo que queremos es nuestro resultado. Dios dice, ¿me tienes o no me tienes confianza? Sí, ok, ahí te va. La providencia de Dios, el cuidado de Dios. Y como hemos aprendido a confiar en Dios, ¿por qué yo he de tambalear ahorita? Si le confiaste ayer, ¿por qué ahora estás negándolo hoy? Si le tuviste confianza al proceso ayer, ¿por qué ahora estás tambaleando en tu fe si este es el mismo proceso de Dios? No, Dios no ha cambiado tu circunstancia porque no has dejado que Él te cambie a ti. Dios prefiere que tú cambies más que tu circunstancia que cambie. ¿Me estás escuchando? Y la realidad es esta, que cuando vivimos para Cristo Jesús, nuestras circunstancias nos proyectan hacia un mejor futuro, no nos detienen en nuestro pasado. Hay muchos que dejan que sus circunstancias los mantenga donde ellos están y no pueden avanzar emocionalmente, no pueden avanzar físicamente, no pueden avanzar espiritualmente, no pueden avanzar en diferentes áreas de su vida. ¿Por qué? Porque dejan que las circunstancias les afecte de tal grado que les roba el gozo. Yo te garantizo, mi hermano, mi hermana, esta mañana, que si tú permites que el Espíritu Santo obre en tu vida y te dé la perspectiva divina de tus circunstancias, a pesar de tus circunstancias, tú tendrás gozo. ¿Me estás escuchando? Lo importante de esto, dice la palabra que él comienza a escribir y le dice, ponme el versículo, Valeria, el versículo 12. Dice, quiero que sepan, no se crean del reporte que les han traído. Sí estoy en la prisión, pero yo no estoy preso. Soy más libre de lo que yo pensé. Quiero que tú sepas, quiero que sepan, queridos hermanos, que todo lo que me ha sucedido, ¿qué es lo que te ha sucedido? Una pregunta, ¿todo lo que te ha sucedido ha producido gozo en tu vida? Si no, en ese momento en particular, no estabas practicando la presencia de Dios. Dice, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido me ha ayudado a difundir las buenas nuevas, a propagar las buenas nuevas, a compartir las buenas nuevas. Quiere decir que todo lo que pase en mi vida no solamente es para mí. Qué arrogancia pensar que todas las circunstancias que te pasan a ti es para ti únicamente. Eso es orgullo, ¿sabes? ¿What? Que tu vida
vale mucho más de lo que tú pensabas. Y que como tú respondes a las circunstancias, tiene mucho más efecto sobre tus circunstancias y las circunstancias de otros que lo que tú pensabas. Dice, quiero que tú sepas, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido es para el bien no solamente mío, pero para el bien de muchos otros. Quiero que sepan que así como me pasó aquella vez, así va a acontecer esta vez. Porque imagínate tú, puesto en la prisión una vez, ok, el Señor le dio el gozo del Señor. Pero ya 2 veces, náufrago, casi muerto por una serpiente. Me imagino que la iglesia de Filipenses estaba ahí dudando de su pastor. Estaba ahí dudando de que si, no, sabes que el apóstol Pablo, vamos a mandarle una ofrendita, el pobre ha de estar bien desanimado. Sí, quiero que sepan que mi ánimo no ha sido mejor como lo es hoy. Quiero que sepan, es cierto, estoy en la prisión, pero yo me acuerdo lo que Dios hizo en aquel entonces. ¿Cómo voy a decepcionar a Dios hoy? ¿A qué se refiere, pastor? El libro de Hechos, capítulo 16, dice que el apóstol Pablo estaba con Silas en la prisión. ¿Se acuerdan de la historia? Dice que el apóstol Pablo estaba preso con cadenas. Y en vez de darse vencido a sus circunstancias, dice que en la medianoche se puso a alabar a Dios. Dice que en medio del divorcio se puso a alabar a Dios. Que en medio del problema económico se puso a alabar a Dios. Que en medio de la enfermedad se puso a alabar a Dios. Que en medio de la rebelión de los hijos se puso a alabar a Dios. Que en medio de las circunstancias de la vida se puso a alabar a Dios. Que venga lo que venga, él se puso a alabar a Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando él se puso a alabar a Dios, ¿qué lo llevó a alabar a Dios con cadenas y en la prisión? Lo mismo que hoy él quiere que sepa la iglesia de Filipenses. Lo que me pasó en aquel entonces se vuelve a repetir. Espérame. Cuando tú haces algo y se repite, ¿qué es eso? Cosa que tú y yo para esta serie le llamamos hábito. Algo comprobado que se repite y produce lo mismo. Y si en Hechos capítulo 16 comprobó la mano de Dios, dice la palabra de Dios, que mientras que él estaba en la prisión, él comenzó a alabar a Dios. Yo no sé qué canto, yo siempre me alabaré a mi Señor, ¿verdad? Y luego a lo mejor comenzó a cantar de su compa Juan, vio el número de sus redimidos, y Pedrico, y se salvaron 5,000, I don't know. Pero dice la palabra de Dios que se puso a cantar en medio de circunstancias, y que a la medianoche dice que hubo un temblor. Escúchame, que hay alabanza que tiembla las circunstancias de tu vida. Que hay una perspectiva que si tú la adoptas y permites que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, cambia las circunstancias. Dice, yo quiero que tú sepas lo que me funcionó allá en aquella prisión es lo mismo que me va a funcionar hoy. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, es fiel al cumplirse. Y si yo comprobé a Dios en aquel entonces, ¿por qué voy a fallarle hoy? Yo siempre te he dicho que la razón por la cual tú no puedes superar ciertas circunstancias es porque todavía no Dios ha logrado el cambio que quiere en tu vida. El día que tú cambies a lo que Dios quiere, tu circunstancia va a cambiar. Ay, es que ya llevo años. Ya llevas años no dejando que Dios te cambie. ¿Estás escuchando? Yo no estoy predicando, yo estoy enseñando. El que quiera oír, que abra corazón. ¿Qué es lo que le dio alabanza al apóstol Pablo en aquella prisión de Hechos 16? Te voy a decir. Escribe la palabra perspectiva, punto de vista. Punto de vista. Perspectiva.
¿Cuál es tu perspectiva sobre la situación que tú tienes? Esa es la pregunta clave. Porque yo te voy a decir algo y escúchame en el nombre del Señor. Ya voy a terminar. Tus circunstancias, sean buenas o malas, aliadas con una perspectiva divina, resultarán en gozo. Te digo que yo estoy predicando mejor que los amenes que me están dando. Escúchame. Dios quiere transformar tu circunstancia, pero antes de eso te quiere transformar a ti. La circunstancia, sea buena o mala, unida con una perspectiva, un punto de vista divino, va a resultar en felicidad, gozo en tu vida. ¿Sabes por qué sé que esto es verdad? Uno, porque está en la palabra de Dios. Dos, porque lo contrario también es correcto y es verdad. Escúchame. Buenas circunstancias con malas perspectivas resultan en malas actitudes. Te puede pasar algo bueno, pero si tú tienes un pensamiento equivocado sobre lo que te pasó, va a producir algo negativo en ti. Déjate de un ejemplo. Se me dio un nuevo trabajo, mi salario es doble. Ay, gloria a Dios, qué bueno. No, que gloria a Dios, gloria a mí, yo fui el que agarré el trabajo. Todo lo puedo en yo, que me fortalezco yo mismo. El libro de Garza, capítulo 1, versículo 2. ¿Te fijas como algo bueno con mala perspectiva puede tener mal efecto? Entonces, cosas malas con una buena perspectiva pueden producir algo bueno para la honra y la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos enseña, regocijar en el Señor siempre. Y os digo, regocijar en el Señor. Por eso nos va y nos enseña ser transformados en vuestro entendimiento. Cambia la manera que tú piensas y tendrás diferentes resultados con tus circunstancias. ¿Me estás escuchando esta mañana? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Cuál era la meta? A ver, Valeria, porque yo aquí ya comencé a platicar, ya ni estoy con mis notas, déjalas, las leo, pónmelas. Su idea, ir a Roma, al Coliseo, cosechar cruzada, ok. La idea de Dios, hacerle un prisionero, síguele cada vez que, ok, ajá. El problema de la fe sucede en dos cosas, ahí estamos. Número 1. Cuando tú respondes correcto a la circunstancia, sea buena o mala, eres un testigo a los inconversos. La gente te voy a dar un término aquí teológico, escríbelo. La gente te está watchando. Es griego se están fijando cómo respondes a la circunstancia. ¿Cómo tú respondes a las prisiones de tu vida? Les es testimonio a los que no conocen a Cristo. Tú contestas la pregunta, ¿por qué he de yo seguir a Cristo? Cada vez que tú respondes a las cosas que te incomodan, a las circunstancias negativas a tu vida, tanto como a las buenas, de una manera divina, desde la perspectiva de Dios, los que no creen en Cristo Jesús dicen, wow, qué impresionante. Es un testimonio. Y la segunda cosa, a ver, dame el versículo 13, dice, todos los que están aquí, incluyendo todos los soldados de la guardia del palacio, saben que estoy encadenado por causa de Cristo. Dice, todo el mundo se dio cuenta que aquí estoy porque soy obediente a la voz de Cristo. Y la segunda cosa, que tu perspectiva es un ánimo a los creyentes. Óigame, cuando yo escucho que tú tienes cáncer, pero que el cáncer no te tiene a ti, yo le doy gloria a Dios. Cuando yo escucho que tú perdiste tu trabajo, pero no perdiste tu fe, yo le doy gloria a Dios. ¿Me estás escuchando? Cada vez que tú escoges
ejercitar gozo, pase lo que pase, nos estás dando ánimo. Pero si tú no estás respondiendo correctamente, nos estás desanimando. Nos estás desanimando por la manera que tú te comportas cuando pasan las cosas difíciles en tu vida. Pero después voy a hablar de eso. Hoy me concentro en que si tú respondes con la perspectiva de Dios, tú no solamente vas a animar al inconverso, pero tú vas a animarnos a todos nosotros que sabemos que toda buena dádiva viene de Dios. Mira lo que dice el versículo 14. Jafet, go ahead and help me. Dice, y debido, Valeria, ¿estás ahí? Se lo cambias al 14. Y debido a mi encarcelamiento, muchos de los cristianos aquí han adquirido confianza y han vuelto más audaces al hablarle a otras acerca de Cristo. Dice que por medio de cómo tú respondes a las circunstancias, tú estás animando al pueblo. ¿No le das gloria a Dios por esto? Ahora, ¿has pensado tú en qué propósito Dios tiene por permitirte pasar por tu circunstancia? ¿Te has preguntado qué propósito Dios tiene para que esto me haya acontecido? ¿Por qué Dios me permitió participar de este evento, de este acontecimiento? Te voy a compartir algo, pocas palabras, de parte de la razón por la cual yo soy un pastor. Si yo hubiera escrito la historia de Dan Garza, yo no hubiera incluido esta escena en mi vida. Te lo digo con toda sinceridad. Es cosa que realmente yo no sé, en los 20 años que llevo aquí, yo no sé si lo he mencionado. No por otra cosa más que nunca se prestó. Pero escúchame. Cuando yo tenía 15 años, nosotros, mi familia y yo, recientemente nos habíamos mudado de Texas, Brownsville, Texas, a la frontera de Matamoros, Tamaulipas, al estado de Washington, donde yo nací. Mi papá había perdido su trabajo. Mi abuelito, que predicó el evangelio por más de 50 y tantos años, abriendo obras, murió. Y nosotros hicimos la decisión de regresarnos al estado de Washington, de donde somos. Al meses de haber llegado al estado de Washington, era una noche que la recuerdo como si fue ayer, donde mamá recibió una llamada de Matamoros. Y durante la llamada telefónica, lágrimas comenzaron a correr de sus ojos. Al terminar la llamada, colgó y nos acercó y nos rodeó. Mamá y papá tenían el hábito, y lo tienen, de rodear a sus hijos en la sala de su casa para orar. Y cuando había una necesidad, la persona de la necesidad cabía en medio del círculo. Esa noche pidió mamá que yo me acercara al centro del círculo de oración. Y a la edad de 15 años, mamá puso su mano sobre mis hombros y me dice: mijo, lamento decirte que tu mejor amigo ha muerto. Yo acababa de comenzar la prepa, no tenía muchos amigos, en sí me sentía muy aislado. Y la persona que yo tenía mucho respeto, confianza y amistad, ahora ya no existía. Caí de rodillas, en llanto, no queriendo aceptar las circunstancias de mi vida. Gracias, Señor. Mi familia
se tiró conmigo al piso y lloramos juntos, ya que todos apreciamos a Santos García. Santos García tenía 17 años en ese entonces. Un ex pandillero de la colonia Esperanza de Matamoros, Tamaulipas. Abandonado por sus padres, se le entregó a manos de una abuelita que vivía a 2 casas de Templo El Buen Pastor en esa colonia Esperanza. Fiel diácona de esa iglesia por muchos años. Santos y su hermana mayor vivieron con su abuelita y ahí escucharon el Evangelio de Jesucristo, pero él se apartó un tiempo y recientemente había regresado a los pies de Jesucristo. Parte de su anhelo era ser un pastor, un predicador, cosa que él anhelaba con todo corazón. Yo me aparté no sabiendo que las circunstancias iban a cambiar. Creo que por eso no hablo de ello, porque todavía me afecta. El viernes, antes de su muerte, se le dio la primera oportunidad de compartir el mensaje con los jóvenes de la iglesia. Predicó su primer sermón. El siguiente día había establecidos en el calendario un evento de ir al campo, cosa que acostumbraban a hacer. El grupo de jóvenes con unos adultos se iban a ir al campo, a ir a nadar en el río, jugar fútbol y tener convivio. Y ustedes han de saber que en el mes de agosto está la canícula, está fuerte la calor en ese ambiente. Pero también estaba la corriente muy fuerte del río. Y mi tía, que actualmente sigue pastoreando esa congregación, le dio instrucciones a los líderes de jóvenes. Kelly, por eso ponme cuidado, Y les dice: muchachos, no se metan al río el día de hoy. La corriente está muy fuerte, las autoridades dicen que no se metan. Bueno, los jóvenes cedieron y ustedes saben cómo son los muchachos. Agarraron un balón de fútbol y se pusieron a jugar fútbol. Estaba bien caliente ese día, según me dicen. Había 3 muchachas que dijeron: ok, vamos a ver el partido de fútbol. Y estas 3 muchachas se subieron a una rama que se extendía sobre el río. Y después de segundos de haberse subido, la rama se quiebra y estas muchachas caen en una corriente fuerte y peligrosa. En el apogeo y en el grito, todos corrieron hacia el borde del río, pero el primero de llegar era mi amigo Santos, que a la edad de 7 años él medía 6 pies 3 pulgadas, no sé cómo se traduce en metros para ustedes. Era alto. Su vida de pandillero lo llevó a levantar pesas. Si usted lo viera, era impresionante. Era un atleta de primera. Cuando hubo los gritos, fue el primero que llegó y se aventó al río. Llegó a donde estaban las muchachas y antes de que cualquier persona pudiera haber llegado para ayudar, dicen los que los vieron, que agarró a cada muchacha y la comenzó a arrojar hacia la orilla del río. Que para cuando llegaron los demás muchachos, las muchachas ya estaban a salvo. Pero Santos no salió. Por días las autoridades bombardearon el río con cañones
para hacer flotar un cuerpo que por tanta la calor de jugar fútbol y la temperatura del agua, sus músculos se engarruñaron y se hizo piedra y se hundió. Ustedes han de conocer las autoridades de estos países. Inmediatamente pusieron en la cárcel a mi tía. Y ahí no hay con qué cárcel de mujer y cárcel de hombre. Ahí la metieron en la cárcel y ya. Y toda una semana la abuelita del difunto, de pie firme, agarrada de la mano de su pastora, para que nada le aconteciera, para hacer entender a las autoridades que esa mujer no tenía la culpa por la muerte de ese muchacho. En preparación del funeral, encontraron una libreta de santos donde Dios le había inspirado a escribir eventos de su vida. La última página era viernes, antes del evento, después de haber predicado. Y decía algo similar: yo no sé por qué pides esto de mí. Yo no quiero morir. Tengo mucho que decir de tu amor. Pero si es tu voluntad, así hágase. Me gustaría estar de pie delante de ti esta mañana diciéndote que esas palabras de ese cuaderno me trajeron aliento. Pero en mi sencillez me dieron más coraje con Dios. Me hubiera gustado pensar que esas palabras me inspiraron a algo mayor en ese entonces, pero me hicieron amargo hacia las cosas de Dios. Yo dije, ¿por qué? En vez de qué. Yo dije, ¿por qué, Señor? Él salvó a 3 muchachas, predicó tu evangelio. ¿Por qué tienes que quitarle la vida? ¿Crees tú que yo llegué a este púlpito inmediatamente después de que murió mi amigo? No, todo lo contrario, me rebelé contra Dios. Me fui a las cosas del mundo, me enojé con Dios, escogí ver las circunstancias desde mi punto de vista. Cuando regresamos a visitar a mi tía, con la amargura de mi corazón, comenzamos a hablar de esto. Y me pregunta mi pastora, era, ¿por qué? ¿Por qué si él iba a predicar el evangelio? Estaba por matricularse en el instituto bíblico. Le dije, Almis, mi tía, le dije, yo no sé si yo quiero servir a este Dios. Es que en mi dolor yo no tenía la perspectiva de Dios. Y me dice, Dan, ¿sabes que tú tienes un llamado en tu vida? Le hice gesto de disgusto. Le dije, si Dios ocupa a alguien que predique su evangelio, ¿para qué se lo llevó? Yo no quiero predicar el evangelio. ¿Por qué se llevó a aquel que lo debía de haber predicado? Me dice, tu amigo murió, no para que él dejara de predicar, pero para que tú comenzaras a hacerlo. Sabes que cada vez que yo predico, yo lo hago para honrar a Dios, pero en recuerdo
de santos. Rara la vez que yo predico y no me acuerdo de él un domingo en la mañana mientras que yo estoy en mi oficina. Porque me acuerdo de mi infancia, las conversaciones que él tenía conmigo de querer predicar el evangelio. Él decía, uno de estos días el Señor me va a conseguir papeles como los tuyos y yo voy a ir a predicar allá en Washington donde tú andas. Y se voy a llegar a Nueva York también y a la Florida. Y así me mencionó diferentes lugares. Yo no entendía por qué Dios hizo lo que Él hizo. Te voy a ser sincero, no lo entiendo todo hoy, pero sí sé lo que Él quería de mí. Quería que yo predicara el evangelio. ¿Y sabes lo que yo pienso cuando yo predico? Que los que no pudo alcanzar santos, pueda que los alcance yo. Donde no llegó Él, pueda que llegue yo. Pase lo que pase. ¿Qué ha pasado en tu vida que te ha robado el gozo del Señor? ¿Qué ha acontecido en tu vida que te ha paralizado en fe en vez de activarte? Todas las cosas Dios las usa para producir un bien. Di, help me. Di, ¿dónde está el grupo de alabanza? Pásale. Yo estoy aquí para recordarte que si Dios me pudo dar gozo, restaurar el gozo en mi vida, si Dios le pudo dar gozo al apóstol Pablo en medio de la prisión, pase lo que pase en tu vida ahorita mismo, tú puedes regocijar en el Señor. Tú puedes tener la libertad de alabar a Dios. Tú puedes ver que las cadenas caen esta mañana. ¿Me estás escuchando esta mañana? Tú puedes ver la circunstancia con un resultado diferente basado en cómo tú respondes a las circunstancias. Que por la manera que tú piensas, Dios se glorifica y te permite ver un resultado diferente para tu matrimonio, para tus finanzas. ¿Por qué? Porque seguimos siendo la iglesia que cree que hay poder en el nombre de Cristo. Seguimos siendo la iglesia que cree que las circunstancias no me definen, sino que mi actitud es mi respuesta a quién es Dios, no a lo que estoy padeciendo en esta vida. Que mi gozo es eterno, que yo soy la cabeza y no la cola, que el enemigo está debajo de mis pies, que mayor es aquel que está en mí que aquel que está en mi circunstancia. Yo te digo esta mañana, tú que pasas circunstancias que no le ves el gozo, tú necesitas levantar tu mano y dile, Señor, dame una perspectiva divina. Ponte de pie esta mañana.